Gastón Trixuk te saluda, Santiago, buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, bien. ¿Por qué cuando el mundo estornuda Argentina se resfría? ¿A qué se debe esto? Me quedé con esto último que decías y me parece interesante profundizarlo. Sí, bueno, básicamente porque Argentina es muy vulnerable, ¿no? Supongamos, vamos a poner el caso. En 2017 había mucha expectativa de que Argentina de a poco empezara a encauzar políticas económicas más normales, más adecuadas a los del resto de los demás países y demás. Y eso hizo que entraran muchísimos dólares, ¿no? A la Argentina. Una Ujú. confianza enorme que hacía, si yo invierto en Argentina, eso va después a darme un rendimiento bastante importante. Y en 2017 entraron muchos dólares. El tipo de cambio subió un poquito más del 17% en todo el año, o sea, un tipo de cambio bastante estable, y la inflación 24%. Parecía que de a poquito las cosas se iban acomodando, pero efectivamente Argentina continuó con muchos desequilibrios, tanto fiscales como monetarios, endeudándose muchísimo. Entonces, todos los efectos, todo lo que ocurra en el exterior, ya Argentina está demasiado Ujú. atada y ligada a lo que pasa en el exterior. ¿Por qué? Porque la deuda que tenemos la tenemos colocada en el exterior, porque dependemos de los dólares que entren del fondo y de los dólares que entren también del mercado en general. Con lo cual Argentina tiene el objetivo hoy de bajar el riesgo país, tema que no está haciendo, o por lo menos lo hizo desde el pico máximo ese que tuvo de 830 puntos, pero no está volviendo a los niveles normales y muy atados a lo que pase con el Fondo Monetario Internacional, que es cumplir las metas fiscales. En tanto eso no suceda, puede volver a tener un sacudón importante Argentina, y eso es lo que están viendo desde afuera, ¿no? Un estado de situación demasiado vulnerable. Ujú. Que evidentemente repercute en las clases sociales más bajas o los que se arañan por llegar a ser clase media y cada vez lo vemos más a menudo. Hace un rato cuando comenzamos el programa repasamos algunos datos donde ya no quedan grandes, pequeñas empresas, pymes, el campo, la producción, las empresas dedicadas al comercio de bienes o de servicios, pero también las que venden alimentos que son de primera necesidad o medicamentos. Es decir, no hay ningún sector que esté fuera de esta crisis ya en Argentina. No, 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 la crisis abarca a todos, obviamente empezamos hablando en la charla de un tema más global o macroeconómico, pero lo cierto es que el efecto importante es lo que pasa finalmente en la sociedad, y es eso lo que estamos viendo, ¿no? Muchísimas empresas que no están pudiendo sobrevivir al proceso, otros que, digamos, un tipo de cambio alto, por ejemplo, los benefició un poco más en el tema de exportaciones, pero no es la gran mayoría de las empresas en Argentina. Y sobre todo lo que estamos viendo, sí, son segundas marcas que están empezando a crecer. Esto en general pasa cuando hay una caída en el salario real, una caída en el consumo, automáticamente las marcas de segunda mano, digamos, empiezan a crecer más porque la Ujú. gente pasa de las primeras marcas a las segundas. Es un efecto que vemos, y ahora, por ejemplo, Coca-Cola acaba de entrar en proceso preventivo de crisis. Ujú. Este, entonces ya ni siquiera es para las empresas chicas, sino Claro. también las empresas grandes que están empezando a tener complicaciones, y cuando se piensa que se va a afectar a más de tanta cantidad de personal, se presenta este proceso preventivo de crisis frente al Ministerio de Producción para darle una solución al sistema. Con lo cual, ahí sí, la verdad es que no sabemos bien dónde está el piso. Hoy se conoció un dato de industria, pero privado, que decía que ya frente a diciembre se creció levemente la industria, con lo que podríamos haber encontrado el piso, pero bueno, todavía no estamos seguros de que la caída haya sido solamente hasta enero. Desde tu concepción, teniendo en cuenta que este es un año electoral, si bien hay un Fondo Monetario Internacional de fondo que pone las reglas sobre la mesa, siempre en Argentina los años electorales fueron en los cuales llegaron medidas para tratar de que tengan alcance en los sectores más vulnerables, y teniendo en cuenta que este es un país que porcentaje arriba abajo tiene un 30% mínimo de pobreza estructural, por lo tanto gobernar sin tener en cuenta eso, más los que están un poquito por encima de la pobreza estructural, tal vez estamos hablando del 50 o el 60% de la población. Por lo tanto, ¿crees que este año podría haber un viraje hacia algunas medidas que puedan tratar de fomentar un poco el consumo, de generar, de que se corte un poco la pérdida de empleos, el cierre de empresas? La verdad que no lo creo mucho. No lo creo mucho porque el gobierno no tiene la posibilidad de inyectar demasiado dinero en la economía, como se ha hecho en otras, como hemos conocido otras veces que se ha hecho en la Argentina, básicamente porque tiene que cumplir con las metas que el fondo le está pidiendo, y que nosotros le hemos pedido al fondo Uh -huh. también por un tema de necesidades fiscales y de dinero que tenía Argentina. Entonces es bastante complicado inyectar esa cantidad de dinero. Lo que sí podemos esperar es que
la movilidad, por ejemplo, todos los que reciben la jubilación, las pensiones sociales, la UH, todo lo que está relacionado al gasto previsional, en este caso, va a tener un aumento significativo en marzo. ¿Por qué va a ser un aumento significativo? Bueno, básicamente porque ajusta 6 meses para atrás. Entonces, todo eso que ajustaba el año pasado con inflación bastante alta, si este año la inflación logra descender un poco, bueno, vamos a ver que empieza a crecer el salario. Pero por ahora no se está viendo y tampoco estamos viendo paritarias, que las empresas puedan convalidar paritarias demasiado altas. Así que yo creo que lo que se perdió el año pasado en términos de salario, este año no se va a recuperar. Santi, las dos últimas. Por un lado, se estima un 35% de inflación para el 2019. ¿Es lo que estiman ustedes, que son especialistas? Pero sí, eso no sé bien de dónde sale el 34. Nosotros tenemos una previsión de punta a punta 30 más o menos, así que va a estar un poquito por encima del promedio de eso, estarán cerca de 37 por ahí, pero punta a punta nos da algo así como 30%. Y por otro lado, las facturas de gas, que las familias deberán pagar lo que genera el impuesto al cheque, que se va a discutir, va a ser una polémica, ¿cómo lo analizás? Bueno, sí, obviamente ese es uno de los temas más importantes que están en el último tiempo, tanto en gas como en energía. Básicamente hemos cambiado el secretario de Energía de la Nación ya en 3 oportunidades de nuevo, al igual que lo que pasó en el Banco Central. Varios desmanejos ahí. Creo que ahora la gran incertidumbre es qué va a pasar con los subsidios. Ya Tecpetrol anunció que va a dejar de producir lo que venía produciendo, también por un tema de que no se cumple con lo que se había pactado en la primera instancia. Parte de ese costo puede trasladarse al usuario. La verdad es que no está todo tan definido de cómo va a ser ese aumento. En una primera instancia lo que sabíamos hasta el año pasado era que los aumentos iban a acompañar la inflación, y ahora estamos viendo que eso ya parece que no se va a cumplir, que va a afectar de nuevo por encima del índice de precio general al consumidor. Así que termina siendo obviamente otro golpe, que reitero, a mí me parece que recuperar el sendero energético es una de los desafíos más grandes que tiene Argentina y que lo necesita para poder crecer, pero la verdad es que están siendo años complicados y sobre todo con mucha incertidumbre, ¿no? Y uno de los problemas que tienen las empresas hoy, además del pago, por supuesto, que tienen que hacer de estos insumos como el gas o la electricidad, es la no previsibilidad de qué va a pasar, de cómo van a ser esos aumentos, para uno poder proyectar también las ventas, cómo van a ser sus aumentos posteriores. Así que está todo muy en veremos con el tema de la energía y del gas. Y también tenemos un secretario hoy que es Lopetegui, que no sale a hablar demasiado respecto del tema y aclarar las dudas de cómo van a ser esos aumentos. Santiago, la última, para no abusar de tu tiempo. Todo esto, lo que venimos hablando, lo que venimos viviendo, la perspectiva muy desalentadora de cara a un futuro próximo, ¿esto qué es en realidad? Desaciertos en cuanto a la gestión político-económica del actual gobierno, es esa famosa herencia, esa pesada herencia que se dejó, o es una hace algunos días atrás escuché esta definición de pensada herencia, jugando con las palabras, sobre decisiones que se tomaron, que uno cree que se tomaron de manera errónea, pero en realidad estaba muy claro quiénes querían hacer qué, para lograr qué objetivos, ¿no? Cosas que tal vez durante 12 años no se hicieron, en algún momento había que acomodarlas. ¿Por dónde va esto? Mira, me parece que a mí la herencia, digamos, es indudable, ¿no? Me parece que efectivamente la hubo y que era bastante complicada. No solamente en términos fiscales, que es quizás lo que más habla el gobierno, reitero en esto, de la cantidad de reservas que dejaron en la economía, lo que pasó con la matriz energética, todo eso me parecen puntos que quizás no se destacan tanto, pero terminan siendo incluso más relevantes que lo fiscal. Pero sí, se venía una situación complicada. Me parece que no se han tomado las medidas necesarias, ni por asomo, para volver a la Argentina a un sendero de crecimiento nuevamente. Por eso me parece que hubo un poco de las dos cosas, bastante ingenuidad por parte de este equipo económico de que todo se podía resolver muy fácil, las propias palabras del presidente en su momento de decir la inflación la bajo en 2 minutos y demás, temas que en la Argentina no suceden. Yo creo que vamos a tener una inflación de 2 dígitos por lo menos 4 años más, haciendo las cosas bien, así que no me parece acertado decir que era un tema fácil lo que se agarró, pero tampoco se han tomado decisiones demasiado correctas para que esto explote de nuevo, como sucedió en 2018.